Yo iba a hacer un comentario y al tiro les voy a dar las preguntas. En cuanto a lo último que decía Mauricio, la ley de fármacos 1 contemplaba un cambio en el decreto supremo 3 que tiene que ver con la industria. Y a eso me refería que hay 5 años, ellos tienen 5 años para generar un sistema de trazabilidad en el cual los medicamentos vengan con el prepicado y que cada unidad venga con el vencimiento, el lote, todo, para que se pueda hacer dosis unitaria en todas las farmacias de Chile y eso va a abaratar los costos. Por eso decía que no se estire el elástico, porque la industria es 5 años, a veces entiende 15 años y se pueden demorar porque ellos no quieren. Esto significa cambio de procesos, cambio de maquinaria, una inversión grande para el país en cuanto a los procesos de medicamentos. Ahora, yo te iba a preguntar en el caso de la señora, por ejemplo, yo he visto mucho en los casos de los anticoagulantes, y no sé si ustedes lo han tomado en cuenta, de repente hay que verlo, mucha de la gente a veces no se da cuenta que también influye, aparte cuando uno no encuentra a veces qué medicamento es el que puede causar esta interacción, la alimentación. Muchos de ellos, por ejemplo, nosotros veíamos con los anticoagulantes, no se da cuenta que comían una cantidad de acelga, espinacas o todo, importante que todos ellos ayudan a que haya las hemorragias y donde este tipo de alimentación tiene que estar restringida semanalmente a una cierta cantidad porque si no, eso mismo puede aumentar todas las hemorragias. A veces cuando no se encuentra el medicamento como aquí la digoxina, es importante a veces también considerar la alimentación. No sé si ustedes vieron eso o si no, cómo va a... Sí, o sea, en parte no se le preguntó por la alimentación, pero no se le preguntó específicamente por cómo era, sino que si había tenido algún cambio en la alimentación. Esa paciente tiene este tratamiento anticoagulante 7, 8 años, me comentaba. Entonces, uno ya más o menos subentiende que ella ya ha sido capaz de, o entiende el tratamiento, entonces uno tiene que empezar a enfocarse en qué cosas o cambios han habido últimamente que podrían originar ese número. Entonces, básicamente yo lo tomé como que yo creí o asumí que ella ya sabía las condiciones de alimentación que había que tener, el tiempo de tratamiento anticoagulante. Aquí vamos a hacer las preguntas con el micrófono para que se escuche la grabación ahí también. Okay. Hola Mauricio, mi nombre es María Soledad Mendoza, colega de hace bastante tiempo. Son 2 consultas las que quiero hacerte. Este fraccionamiento tú dices que solo es en las farmacias comunitarias o populares, ¿ya? Ahora, ¿qué pasos uno debería hacer para llevarlas a las farmacias independientes? Yo trabajo frente a un consultorio de La Pintana, ¿ya? Entonces, a veces los médicos de partida recetan cosas que son inalcanzables para el bolsillo, ¿ya? Entonces te recetan una caja grande de la cual van a ocuparte 10 y la caja te trae 50 y el medicamento cuesta 40. Entonces, ¿cómo lo hace uno para poder llegar a eso? ¿O se están haciendo gestiones, no sé si a nivel de diputado o a nivel estatal, para llegar a eso? ¿Ya? Es mi inquietud porque lo vivo todos los días. Ya, y la otra es más cortita porque es una cosa como de definición. Los que no se pueden fraccionar, tú hablas de productos combinados, por ejemplo, los que traen 2 monodrogas. Esa es otra buena pregunta. Ya. Vamos a ver. Para que quede la grabación tiene que ser con micrófono. Sí. Respecto a la primera pregunta, cuando yo hablaba de farmacia comunitaria, o sea, actualmente, esto es contexto actual, actualmente tengo entendido que son como 6 o 7 las farmacias populares, farmacias de comunas o municipales, digámosle así, que tienen sala de fraccionamiento autorizada. Desconozco si en estos momentos hay alguna farmacia independiente que la tenga. Sin embargo, la autorización del Instituto de Salud Pública o la autorización, esta reglamentación, este artículo 40 es para cualquier establecimiento farmacéutico. Por lo tanto, en caso de que alguien quisiera instaurar una sala de fraccionamiento, tiene que cumplir con los requisitos de planta física, que son los que di al principio, y los requisitos procedimentales con su respectivo registro. Se solicita una modificación de planta física al Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública va a ver las instalaciones, revisa los procedimientos y posteriormente, en caso de estar aprobado, se entrega la autorización. Por lo tanto, no
No es algo muy complejo. Lo que sí me ha pasado, y aquí compartirlo, es que muchas veces cuando uno trata de hacer una compra a un laboratorio en específico, a un laboratorio productor me refiero, ellos tienden a no dar la información de precios de los envases clínicos, sino que no la dan. Entonces uno lo que hace es adjuntar en el correo la resolución para que uno vea que está autorizado porque se escudan en eso. Es que tú no sé si tienes resolución, entonces no te puedo dar estos precios. Y yo el abastecimiento de medicamentos en envase clínico lo he hecho principalmente a través de droguería o a través de la Senabas. Actualmente estamos trabajando en Senabas, pero al menos a trabajar en productos fraccionados cualquier farmacia lo puede hacer. Si una farmacia independiente que no puede adquirir medicamentos por la Senabas lo podría hacer eventualmente por droguería. Pero el problema que hay... Sí. Y lo otro cortito, cuando me refiero a productos de combinación, son productos en donde un producto de combinación es un producto en donde existen en un mismo envase secundario, por así decirlo, dos píldoras, por ejemplo, voy a poner ejemplo, que una tenga un componente y otra tenga otro. Por ejemplo, hay algunos contraceptivos que tal parte del mes tienen ciertas dosificaciones y otra parte del mes tienen otras dosificaciones. Esos son productos de combinación según el Decreto Supremo 3. Los otros se llaman productos de asociación. Por ejemplo, losartán con amlodipino, un producto de asociación. Jorge Cárdenas, para los que no me conocen, soy asesor técnico del Departamento de Política Farmacéutica del Ministerio de Salud y voy a ayudar un poquito a Mauricio aquí en esta pregunta porque es un poquito complicada y incluso la misma autoridad sanitaria se complicó y hubo una suerte de intercambio de interpretaciones de lo que era la ley de fármacos y el decreto 1, ¿ya? O sea, primero entender que las farmacias populares son farmacias asistenciales, ¿ya? O sea, no son farmacias privadas. En Chile están definidas las farmacias, ¿ya? Y dentro de farmacias hay dos acepciones que son para las farmacias asistenciales. Una que se refiere a los turnos y otra al petitorio mínimo. Ya a esas dos acepciones que son históricas vamos a incorporar una tercera que es el fraccionamiento. Ya, esto quizás es un poco sorpresivo, pero en el fondo el fraccionamiento que describió Mauricio, que fue el que se le hizo a las farmacias populares en un inicio, no es el que corre actualmente. Ya, por esta suerte de intercambio de interpretaciones, pero está súper bien, porque en el fondo los requisitos en cuanto a calidad y a requerimientos son muy similares. Ya, o sea, en el fondo lo que se señala en el artículo 79A del mismo decreto es que todos los procedimientos administrativos y de fraccionamiento que van a correr para farmacias asistenciales van a ser publicados en un decreto que va a publicar una norma técnica que en el fondo se va a referir al fraccionamiento en farmacias asistenciales y dentro de ese rubro van a estar las farmacias populares. Entonces, viene un decreto que se está trabajando con las necesidades de las redes asistenciales. O sea, hay que entender que en las redes se han hecho históricamente el fraccionamiento. O sea, se hacía de una forma que no estaba documentada necesariamente, se hacía como a la pinta de cada establecimiento. No era un proceso que estuviera muy regulado. Entonces, en el fondo, ahora lo que se está haciendo es que se está haciendo un reglamento que pueda cumplir con las necesidades. Recordemos que en Chile hay 1.500 botiquines, que no necesariamente son botiquines que cuentan con la capacidad de hacer un fraccionamiento muy idóneo como uno quisiera, ¿ya? Pero en el fondo hay que adaptarse también a esos botiquines porque en el fondo aquí se distingue farmacias y botiquines que pueden realizar el fraccionamiento. Y ahí surge una serie de cuestionamientos también, o sea, tiene que estar el químico farmacéutico, no tiene que estar necesariamente, es un cuestionamiento y una batalla que el colegio yo creo que va a tener que dar en el fondo su punto de vista más adelante, pero en el fondo esa norma técnica se está trabajando, ¿ya? Y una vez que se publique esa norma técnica, vamos a saber cuáles son los requerimientos que requieren las farmacias asistenciales y dentro de estas las farmacias populares. Ahora, respecto a la presentación, hay algunas pequeñas aclaraciones que quería hacer, que en el fondo siempre sin exponer la forma farmacéutica. ¿Ya? Aquí hay que entender que si nos dieron a elegir a nosotros, yo creo que nadie está de acuerdo con el tijereteo. ¿Ya? O sea, en el fondo me imagino envases que, no sé, por la clorfenamina, que vienen como en un área súper chiquitita, de 10 por 10, vienen como 50 comprimidos. Irrealista pensar que alguien va a cortar sin dañar un alveolo una clorfenamina, por ejemplo. Pero en el fondo, como hay que entender acá que la realidad es otra, ¿ya? Y que esto se viene haciendo hace mucho tiempo. Y como bien dijo Mauricio, también señalaste tú en tus sugerencias que estamos alineados, parece, en ese sentido, viene un plazo que va a obligar a la industria a hacer el prepicado, que a nosotros nos parece que es una solución bastante mejor, que tiene individualizado la información de fecha de vencimiento, serie, qué se está tomando el paciente, porque con el tijereteo se pierde toda esa información. Para sopesar esa falencia,
que en un inicio, que no está la fecha de vencimiento, según donde toque el corte, es que esa información se exigió que fuera registrada en la etiqueta, ¿ya? Y eso es todo lo que tú dijiste muy bien en el artículo 40, ¿ya? Por lo tanto, resumiendo un poquito, el artículo 40 y toda la serie de artículos de 40A, B, C, D, E, hasta el E, creo, hasta el F ya, pero hasta el E es donde importa para estos efectos, corren para farmacias privadas, comunitarias, como las conocemos nosotros, y respondo a la señora también que su inquietud. Para asistenciales, lo que va a correr es una norma técnica que incluye exigencias distintas que se adaptan a esos establecimientos, no obstante, lo que en un inicio se le exigió fue el 40 a ustedes. Ya, o sea, la autoridad sanitaria del ICP exigió el 40, entendiendo que son similares los requisitos en cuanto a calidad y documentación. O sabemos que no es descabellado lo que está pidiendo el 40 tampoco, ¿ya? Pero hay ciertas sutilezas que diferencian un establecimiento de otro. Y, importante también, que para nosotros el tema del fraccionamiento, al ser nuevo también, entre comillas, porque como bien dije anteriormente, se desarrolla históricamente, el artículo 40F dice que se va a someter a evaluación. Ya, entonces tenemos del 40 al E, 40A al 40E que habla del proceso de fraccionamiento y el 40F a evaluación. Y nosotros estamos viendo eso, o sea, todas las inquietudes que ustedes plantean son bien recibidas, porque en el fondo esta evaluación a nosotros nos va a permitir ver, por ejemplo, qué efectos ha tenido en el acceso a los pacientes, en la trazabilidad del medicamento, en conservar los patrones de calidad del medicamento, y todos esos puntos críticos que nosotros ya podemos ver en esta presentación y que se nos podrían ocurrir quizá a otros en la audiencia. Así que eso, no sé si hay más dudas respecto a lo que yo señalé. ¿Cuál es el nombre de él? Jorge. Jorge. Y él está metido en el MinSal. MinSal. Mira, Jorge, tú como participante del MinSal, te voy a hacer la pregunta inocente del millón, que a mí me la han hecho en la farmacia gente que por la comuna que trabajo yo no tiene mucha educación, pero sí de repente me llegan gente de grueso calibre y me ha hablado sobre el asunto de la Cenabast, que está bastante informada. Y la pregunta inocente es, ¿por qué ellos no pueden vender a las farmacias independientes para que a la comunidad, que es menos, más susceptible, mejor dicho, puedan acceder a precios mejores? Yo no sé, ¿eso está relacionado contigo, Jorge? O sea, con el MinSal. ¿Por qué eso aún no pasa después de tantos años? Bueno, ahí yo quiero decir que nosotros lo hemos solicitado en la Ley de Fármacos 1, en la Ley de Fármacos 2, que las farmacias tengan acceso a los envases clínicos como parte del fraccionamiento. Eso se ha solicitado. Y las autoridades, hasta ahora nuestros parlamentarios, no han sido muy acogedores a este tema, no sé qué están defendiendo, ellos quieren que bajen los precios, pero no han sido de alguna manera, no sé, ustedes tienen que pensar a quién están protegiendo cuando no lo hacen. La gran favorecida con esto es la industria farmacéutica. Mira, la preocupación del Ministerio de Salud es garantizar el acceso, la calidad y el uso racional de los medicamentos en los pacientes. Ese es el punto primario para nosotros. Esto se ha discutido, nos han ofrecido modelos, pero los modelos no han prosperado tampoco. Por ejemplo, recuerdo la experiencia de la Farmacia Popular de Providencia, o sea, el municipio de Providencia en realidad, que en el fondo ellos habían en un inicio planteado un mecanismo que consistía en que las farmacias privadas de la comuna podían abastecerse a través de un mecanismo en que fueran parte de las farmacias populares. Ellos iban a tener un petitorio, una especie de petitorio, un listado de medicamentos, en el fondo, que ellos iban a adquirir por medio de mecanismos que eran más económicos. Por ejemplo, habían plantado quizás la Cenabast, pero que iban a limitar el precio al medicamento al paciente, que es la preocupación del Ministerio. Y ese modelo, bueno, cambió el director técnico de esa farmacia popular y en el fondo ese modelo no prosperó, ya, o sea, en el fondo. Pero iniciativas como esas pueden ser sugeridas. O sea, mire, a lo que voy es que el modelo chileno es súper particular. Tenemos una concentración del mercado de un 90% en 50% de las farmacias en número. Entonces, a nosotros, esto a hablo personalmente, me parece aberrante. Yo no lo he visto en ningún otro modelo a nivel mundial, pero a lo que voy es que esto ha tenido un cambio con la farmacia popular.
y se pueden ofrecer quizá otros mecanismos, hay que plantearlo, se puede conversar. En el fondo, a lo que voy es que la discusión está abierta. Si hay algo que yo creo que podríamos agradecer a las farmacias populares, que nos abrieron un tema de discusión súper importante en cuanto al acceso al medicamento a los usuarios finales. Y esa es la preocupación del Ministerio, y por eso el Ministerio de Salud ha apoyado desde un inicio a las farmacias populares, en el sentido de que entiende que el acceso a los medicamentos se facilita con este tipo de establecimientos al facilitarlo a un precio menor. Si nosotros facilitáramos estas medidas como la venta de medicamentos por medio de Senabas para farmacias independientes y no fijáramos quizá un acuerdo de un precio tope, ¿qué nos asegura que, por ejemplo, la vendan al mismo precio que las cadenas? Y ahí no tendría un efecto positivo en el paciente esa política. Entonces, en el fondo, habría que plantearlo de una forma, como lo planteó Providencia, como lo planteó quizá, lo puede plantear el Colegio Farmacéutico, la farmacia independiente, en el fondo, que vaya en pro del acceso a medicamentos a pacientes, y yo creo que eso podría ser escuchado. Ahora, esto siempre va a depender de las autoridades, en el fondo, y de la decisión que ellos tomen. Yo le estoy dando mi opinión en cuanto personal y un poco vinculado a los hechos, también a lo que hemos visto. O sea, las farmacias populares ha sido el tema del 2016 y parte del 2015, entonces quizás tomarse un poquito por esa vía. Era un punto de la operatividad del fraccionamiento. Creo que no vi el tema de la entrega del folleto a paciente. ¿Cómo solucionaron ese tema? Súper importante. Actualmente el artículo 40 también, dentro de las cosas que pide la entrega del artículo, o sea, la entrega del folleto. El envase clínico tiende a venir con un solo folleto para el usuario. Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente fue escanear e imprimir. Lógicamente eso usa harto recurso, pero todavía no tenemos en este momento alguna otra forma de hacerlo. O sea, hemos escaneado, impreso y eso va dentro del envase. Sí, se imprime en una hoja de tamaño carta, se dobla en 4 y va dentro de la bolsa del medicamento. Las bolsas que nosotros usamos para productos fraccionados son como de este porte. Sí, más o menos así. De hecho, usa más espacio porque también aprovechamos de echar la receta del paciente, de echar el comprobante de copago, ¿cierto? Porque en una farmacia popular hay un copago que asume el paciente. Y también doblado en 4, entonces al final van más papeles que medicamentos. Pero sí, lo hacemos al menos en Ñuñoa lo hacemos así. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, ahí vamos a ver las últimas antes. Bueno, hola colega, mi nombre es Hugo Soto, soy director técnico de la Farmacia Popular de Padre Hurtado. Ya, respondiendo a la pregunta de la colega, como observación me imagino que Senabas tal vez no tiene la capacidad logística y operativa como para dar abasto para abastecer a todas las farmacias independientes. Porque ya a nivel de atención primaria y secundaria tenemos un incumplimiento tremendo. Yo trabajo en Cefam también y es muy complicado, así que yo creo que desde el punto de vista operativo es imposible. Ya, y mi otra duda no me queda claro, no sé, apuntando a Jorge tal vez, si una farmacia independiente puede realmente fraccionar. Si bien es cierto, no podríamos adquirir medicamentos en envases clínicos, pero sí podríamos fraccionar, por ejemplo, antibióticos que vengan de 30 a 10, eso se puede, bajo los mismos estándares que se hacen en la farmacia popular. El decreto 40, como dijo, es para todas las farmacias, no es para solamente las farmacias populares. No, es que, o sea, el decreto 40, quizás esto no quedó muy claro, pero el decreto 40 aplica solamente a farmacias privadas. O sea, tu respuesta es sí, le aplica a las farmacias privadas y no a las populares ni asistenciales. Al principio se les aplicó por un tema, porque en el fondo no había otra norma y los requisitos, yo reitero, en cuanto a conservación esta norma técnica tiene que ser sometida, está trabajándose ahora con redes, pasó por nosotros también en salud pública, nosotros hicimos algunos reparos, pero tiene que ser sometida a consulta pública. Y ahí los invito a ustedes también a que puedan participar del proceso. El envase clínico, claro, ahí hay un... Sí. O sea, de hecho esto corre para farmacias privadas, ¿ya? Y ahora hablar un poquito también de Senabas, que mira, Senabas es un modelo que es envidiado por muchos países a nivel mundial. Ya, o sea, el hecho de comprar
en alto volumen y obtener precios que lo obtiene Senabá, no se tiene en todos los países. Ya, o sea, en el fondo es una institución que a nosotros nos ha permitido acceder a medicamentos a un costo muy reducido. ¿Hay algunas cosas que se están mejorando? Sí, hay algunas cosas que se están mejorando. Y Senabá tuvo, no sé si la valentía en el fondo, pero se hizo a cargo de las farmacias populares sin tenerlas contabilizadas en su programación en el año anterior. ¿Ya? O sea, han habido incumplimientos quizás en el número de medicamentos, en las fechas, pero en el fondo se hizo cargo de un problema, no un problema, sino de un evento que surgió posterior a su programación. Y así todo el abastecimiento ha sido relativamente bien, han habido complicaciones, sí han habido complicaciones, pero en el fondo ahora se está trabajando en un listado de medicamentos para que Senabá va a atender para farmacias populares y esperamos que esto mejore. Antes de cerrar, yo les quería decir, primero, que las farmacias privadas, desde antes, en el 466 decía que podían tener envases clínicos. Ojo, lo que nunca se creó decía que de acuerdo a un reglamento que se iba a crear, ellos podían dispensar estos envases clínicos, reglamento que nunca se hizo. Y lo segundo es que ahora se permite, de acuerdo al decreto 40, que todas las farmacias pudieran hacer lo que sí las exigencias que se le han hecho a algunos en cuanto al sistema operativo para funcionar es casi tan difícil como el sistema del recetario magistral. Ustedes tienen que pensar que hoy día, solamente en la región metropolitana, de donde hay una cantidad gigantesca, tenemos casi la mitad de la farmacia del país, solamente 36 tienen recetario magistral. Entonces, esto les va a decir que el sistema operativo va a ser al principio para unos pocos, hasta que se pueda disponer de lo que se exigió en la ley de fármaco 1, que venga el prepicado, donde lo van a poder hacer cualquiera de las farmacias del país. Y por eso que nosotros estamos apurando, y dentro de los temas que hemos tocado para el 2017 con la industria y con el ministerio, es el de con la industria, cosa de mantener los plazos, de que ellos vayan avanzando y que podamos tener de aquí a 3 años más el sistema de dosis unitaria en cualquier farmacia del país, en el lugar que sea, y que todo el paciente pueda tener acceso a este sistema prepicado con trazabilidad, que se pueda llegar a todos los pacientes a un costo bastante más barato. Hoy día, no solamente le quiero decir, no solamente podrían negociar con la Senabast, tal como lo hizo la municipalidad. Si yo tengo la resolución y tengo aprobado un sistema para fraccionamiento, yo lo podría pedir el envase clínico a los laboratorios, tal como está, y yo podría cumplir. Y si es que la Senabast no tiene la capacidad de cumplir a todo, yo podría comprar directamente a los laboratorios mis envases clínicos, cumpliendo con la normativa respectiva, y lo podría hacer. Entonces, eso hay que estar consciente de que hoy día nosotros también lo podemos hacer bajo las normas y cumpliendo las normas de calidad que nos exigen para hacer el fraccionamiento. Y eso es importante saberlo, porque algunos se restringen solo sin saber que lo pueden hacer. Y si yo pido la aprobación del ISP y me la dan, a lo mejor me la van a dar. Yo estuve con un colega de Serena, por ejemplo, que tenía un espacio chico y como se necesitan separaciones, si yo quiero fraccionar líquidos de comprimidos, al final a él le autorizaron solamente para comprimidos, no podía tener otra cosa, porque él al principio quería tener de todo, pero el sistema y el espacio no le daba. Entonces le autorizaron una cierta cosa y él podía hacer esa cosa. Pero por lo menos ya tenía fraccionamiento para hacer eso y él, en base a eso, ya podía funcionar. Y así cada uno podría, de acuerdo al espacio que tiene, pedir esta resolución. Si se la aprueban, puede empezar a funcionar como una farmacia que pueda hacer fraccionamiento. Lo último, y terminamos para pasar a un... La pregunta va para ti, Mauricio, o para Jorge. Desconozco, pero actualmente en Santiago, ¿hay farmacias independientes que te fraccionan? No sé si están aprobadas, pero sí sé que hay farmacias que han pedido ya su autorización. Y eso, hay pequeños lugares donde hay fraccionamiento. Se autorizó ya algunas, me parece, en Rancagua, y me parece que hay en Santiago también hay alguna, y como les decía, esta de La Serena, que también ya tenía funcionamiento. Pero ya están pidiendo algunas farmacias. Al principio, algunos también por desconocimiento no lo habían hecho, pero hoy día cuando ven que esto está amplio para todos, algunos están destinando un espacio, lo están arreglando para cumplir con la normativa, para que no haya... El problema más grande que habían encontrado algunos es que no puede haber contaminación cruzada. Entonces yo no puedo tener esto como en un pasillo donde yo paso a la farmacia, a la bodega y todo. Tiene que ser un lugar cerrado en el cual no haya contaminación cruzada. Y eso, de acuerdo a los espacios que tenían cada una de las farmacias, era dificultoso. Entonces no todos lo pueden hacer por el espacio restringido que tenían.